las instalaciones del Hotel Rajendra de la ciudad de Trelew, hoy por la tarde, dio lugar una conferencia de prensa convocada por la actual conducción y el interventor del gremio SOJAP. Y esto es lo que nos decía a continuación. Respondiendo a la convocatoria, mi nombre es José Pien, yo soy el secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Estatales Provinciales, una entidad de segundo grado que nuclea a los gremios estatales de 11 provincias, entre los cuales mi gremio, que es el gremio de Córdoba, y el SOJAP, que es el gremio de Chubut. Seguramente todos saben que SOJAP tuvo una época de oro allá por los años 70, era el único gremio estatal de Chubut y un gremio muy importante, muy fuerte. Y por circunstancias que no vienen al caso, prácticamente desapareció durante 10 años. Y al cabo de ese tiempo, con la colaboración y el empuje de algunos compañeros chubutenses, que decidieron que había que ponerlo en marcha a SOJAP de nuevo, se inició una historia nueva, normalizamos el gremio, se eligió una conducción, esa conducción empezó efectivamente a ejercer su mandato y hubo una serie de disensos internos que terminaron fracturando aquella conducción. Terminó el mandato y los que habían quedado al frente del gremio no llamaron a elecciones. Eso daba lugar a que el Ministerio de Trabajo interviniera el gremio y designara un delegado normalizador con el objetivo de llamar a elecciones. Como la federación tiene facultades para hacerlo, nosotros tomamos la decisión y designamos como delegado normalizador a quien había sido el anterior adjunto de SOJAP. Estuvimos acá, en este mismo lugar, si no me equivoco, allá por mayo del 2022, abril del 2022, anunciando el cronograma de elecciones para normalizar SOJAP. Sigue siendo para nosotros el único objetivo legal, jurídico, moral, de que SOJAP pueda seguir funcionando con autoridades elegidas por sus afiliados, que es lo que corresponde según la ley y lo que nosotros estamos convencidos dentro del modelo sindical argentino que se debe hacer. De cualquier manera, en el primer paso de aquel proceso para normalizar el SOJAP estaba la elección de la Junta Electoral. Esa elección de Junta Electoral, no vamos a entrar en detalles, pero fue invalidada por un montón de irregularidades que se cometieron. Y en esa oportunidad desconocimos esa asamblea, se lo comunicamos al Ministerio de Trabajo, le quitamos el mandato al delegado normalizador que habíamos colocado y en su lugar designamos como delegado normalizador con el mismo objetivo a José Mariani, que es el secretario adjunto de la Federación y que además es el secretario general del SEDAPER, que es el gremio de los empleados públicos de Entre Ríos. Con el mandato de cuanto antes llamar a elecciones y normalizarlas. Pero nos encontramos con una serie de situaciones. Nos encontramos con una serie de situaciones que han hecho que se postergara mucho más allá de lo previsto este proceso de normalización. Fundamentalmente cuando Mariani se hizo cargo, debió enfrentar un cúmulo de situaciones de una gravedad inusitada. Sufrió amenaza física, pública además, sustracción de elementos del sindicato y finalmente hasta una falsa denuncia en su contra, una denuncia penal. Pese a contar con la documentación legal producida por el Ministerio de Trabajo, porque todo esto tiene una regulación que hace o que ejerce el Ministerio de Trabajo de la Nación. Y no podemos hacer nada que no esté convalidado y ratificado por el Ministerio. Pese a tener la designación y cada uno de los pasos, la ratificación por parte del Ministerio, aquí debió
enfrentar algunas situaciones inexplicables. Por ejemplo, la negativa del banco, en el que se registra la cuenta del sindicato, a habilitarle a él el acceso a la misma. Él era la autoridad. Y en cambio entregar fondos del sindicato a las autoridades que ya habían sido desplazadas. Reitero, todo esto con la constancia del Ministerio de Trabajo como corresponde. Todo esto, además, tuvo que enfrentar, no sé si ya lo dije, una denuncia penal que debió atravesar, yo diría, con mucha altura, con mucha dignidad, porque ha sido sumamente difícil en lo personal, ha sido muy difícil en lo institucional. Pero hoy el objetivo de que estemos aquí juntos es anunciar concretamente, en primer lugar, que el Poder Judicial de Rawson ha dictado una sentencia sobreseyendo a Mariani de la falaz causa judicial a la que se lo había sometido. Que en segundo lugar, en resguardo del patrimonio del Soya, el delegado normalizador ha formulado sendas denuncias penales a fin, primero, recuperar bienes del sindicato, como los vehículos del sindicato que fueron sustraídos y nunca recuperados, y los fondos entregados irregularmente por algunas jurisdicciones, no a las autoridades legales legítimas convalidadas por el Ministerio, sino a las autoridades anteriores. En todos estos casos, en todas estas causas penales, el patrocinio de las mismas ha estado a cargo de la doctora Gladys Olavarria, por eso le hemos pedido que nos acompañe. En síntesis, por este medio nosotros venimos primero a confirmar el mandato que se le confirió en su momento a Mariani, a ratificar. En segundo lugar, a ratificar la decisión de que este periodo que está corriendo, en el cual Mariani, el delegado normalizador, va a ser el último que va a terminar con la elección por parte de los afiliados de SOLEA de las autoridades del sindicato para normalizar definitivamente su vida institucional, la representación de los trabajadores y el respeto que en el modelo sindical las organizaciones sindicales tienen por lo que sus bases, como las llamamos, son las que necesitan: representación legal, representación laboral, representación social, acción social, porque en nuestro modelo sindical el gremio no es solamente la defensa del salario y las condiciones de trabajo, sino que también extiende el concepto de que el trabajador es un ser humano que tiene necesidades de toda índole. No hace falta que les repitamos: comida, vivienda, salud, deporte, recreación, sino que además tiene que hacer lo posible para que eso sea efectivo. Y siendo efectivo, legitime la elección que los propios afiliados tienen que haber hecho. La Federación, reitero, tomó este compromiso cuando llamó a normalizar y lo viene a ratificar. Nosotros creemos que en el transcurso de este año que ha comenzado, vamos a tener la posibilidad de llevar adelante finalmente, como hubiera correspondido hace casi 3 años ya, llevar adelante, digo, la elección de autoridades, de nuevas autoridades que los afiliados al gremio eligen, sin ninguna intervención por parte nuestra que no sea la de garantizar que todos los procedimientos que se hagan sean los que corresponden según la ley. Así que este es el sentido de que nos juntemos hoy. Nos hemos convocado para comunicar esto en primer lugar y para que, si hace falta, nuestro compañero Mariani pueda responder a las preguntas o decir lo que quiera, y si hace falta alguna aclaración por parte de la abogada que ha llevado adelante estos procesos, también puedan hacerlo. Sí, doctora Olavarria, le quiero preguntar concretamente cómo quedó la causa. Que nos explique qué pasó, cómo quedó, clarifícanos un poco el tema. Bueno, esta causa comenzó el 7 de noviembre del 2023, prácticamente en realidad la denuncia se hizo el 25 de octubre ante el Ministerio Público Fiscal del año 2023.
el doctor Rufa, junto con el señor López y el señor Godoy, realizaron esta denuncia en la Fiscalía e intentaron, y lo lograron, realizar la apertura de investigación en contra del señor Norberto Mariani y del señor José Mariani, a los efectos de imputarle el delito de administración fraudulenta, que implica, para que entiendan lo que ha sucedido en este caso, que implica que necesariamente lo que se le estaba acusando es haberse quedado con dinero que era propio del sindicato. Esto es lo que se estaba acusando a mis dos representados en ese momento. Consecuencia de ello también pidieron constituirse como querellantes y en base a ello informo que constituirse como querellantes significa que ellos podían estar al lado de la Fiscalía controlando todo acto que podía llegar a realizar la Fiscalía y pedir medidas, ¿sí?, en contra del patrimonio, y esto sucedió así. Pidieron medidas en contra del patrimonio de Norberto, en contra del patrimonio de José, le embargaron, pidieron un embargo de 80 millones de pesos y pidieron también la inhibición general de bienes y el bloqueo de la cuenta del SOIAP para que el señor José Mariani no pueda cumplir con las obligaciones sindicales que correspondían a todos, que afectaban directamente a todos los asociados. Esto implicó una fuerte lucha jurídica de parte mía en contra de la otra parte, que era en ese caso representado por el doctor Rufa, en base a 2 meses de digamos, discusión incansable a través de varios escritos que hemos presentado y además de audiencias que solicité. El 19 de febrero del 2024 se logra la primera audiencia donde, a través de documentación que me fue acercada por José Mariani, por su hijo, pudimos demostrar que no solamente estas personas no eran legítimos para pedir ninguna medida cautelar, sino que habían excedido su pedido por 80 millones de pesos, cuando en realidad la investigación era por 8 millones de pesos. Pero más allá de eso, también demostramos que había una omisión de explicarle a la jueza, y engañaron a la jueza en este sentido. Lo puedo decir claramente porque fueron las palabras que la jueza utilizó. Engañaron a la jueza diciéndole que tenían la legitimidad y eran socios para poder pedir entonces un embargo y otras medidas cautelares. Esto fue acreditado en esa audiencia el 19 de febrero y discutido con la otra parte, no solamente el día 22 de febrero, sino también el 28 de febrero, donde la jueza en esa audiencia nos da la razón, levanta el embargo en contra de mis representados y la inhibición general de bienes y le devuelve el manejo de las cuentas del sindicato, advirtiendo que habían incurrido los demandantes, en este caso los denunciantes, en una omisión que implicaba inducirla en error, y esto se denomina, se los cuento porque esta es la acción judicial que presenté hoy a la mañana, se denomina fraude procesal, cuando se engaña a un juez para que éste dicte una resolución que perjudique el patrimonio de varios, en este caso tanto de mis representados como también de todos aquellos que forman parte del sindicato. Esa fue la denuncia que presentamos hoy. ¿El fraude electoral fue avalado por el doctor Rufa? Fraude es un fraude procesal. Esto evidentemente fue presentado por el doctor Rufa, porque tuvo que sostenerlo en la audiencia. Fue informado por la señora juez que verificaba la existencia de un grave error, que le habían, habían omitido información importante, no le daban la posibilidad de ser legitimados para poder dictar o pedir ese tipo de medidas cautelares. Y además, inmediatamente la señora juez le dijo al doctor Rufa que todo lo que había pedido lo iba a, no solamente lo iba a dejar de lado, es decir, que iba a levantar estas medidas, sino que incluso les quitó el carácter o la calidad de querellante en esa misma audiencia. Es decir, que la misma jueza, 2 meses después, se dio cuenta que estas personas no representaban a nadie y que necesariamente no podían ser querellantes en esa causa. Esto fue impugnado ante el Superior Tribunal por el doctor Rufa y el Superior Tribunal confirmó lo que dijo la jueza en todos sus términos. Pero, ¿qué había pasado? Ya se había iniciado la acción y la apertura de investigación, y sabemos que en una causa penal no solamente está el querellante, también estaba el fiscal.
Entonces hubo una gran discusión con los fiscales porque cuando uno leía la causa parecía tener atisbo de realidad esta denuncia por las presentaciones que habían hecho en forma individual estas personas en esa denuncia. Sin embargo, llamaba poderosamente la atención que se descrea de la transparencia en la utilización de los fondos por parte del señor Mariani, cuando en realidad la Secretaría de Trabajo de la Nación ya venía diciendo que habían realizado rendiciones de cuentas adecuadas y que confirmaban todas las rendiciones de cuentas que había presentado el señor Mariani. Entonces, esto fue, digamos, la discusión central que tuvimos con los fiscales, a tal punto que se convencieron ellos primero, pero habían presentado la acusación, pero después cuando nosotros presentamos nuestro pedido de parte e hicimos un análisis pormenorizado de todos los recibos y demás elementos y documentación que se había presentado, les puedo decir que en una carpeta de más de 300 páginas, con recibos y acreditaciones, se pudo acreditar, a la redundancia, que los señores Mariani no tenían ningún tipo de responsabilidad y fue la misma Fiscalía quien 20 días después decide levantar la acusación y pedir el sobreseimiento de mis representados. Sin embargo, decidí presentar un escrito donde ampliaba los fundamentos de ese sobreseimiento. Y la jueza terminó decidiendo de acuerdo a lo que yo había planteado. ¿Por qué? Porque la Fiscalía había pedido sobreseimiento por el principio de la duda. Fíjense que uno, si hay dudas, se considera siempre a favor del imputado. En este caso, yo dije, hay certeza de que no cometieron ningún delito, certeza de que ellos no fueron autores de nada, certeza de que acá no hubo ningún tipo de delito. Y eso es lo que dijo la jueza en la resolución del 22 de noviembre del 2024. Acá no hay delito. Este hecho puede ser una situación irregular, pero no es bajo ningún aspecto un delito penal. En consecuencia, la sentencia quedó firme y en base a ello esto demuestra la falsa denuncia. Porque al decir la jueza que no existe delito, entonces alguien denunció falsamente. ¿Cómo quedaría en este caso, Rufa, doctora? En este caso habría que analizar qué es lo que surge de la investigación. En principio nosotros hemos presentado la acusación contra López y Godoy. Es mucho más difícil acreditar si hay una connivencia de parte del abogado en este sentido. Uno podría llegar a pensar que sí, pero tendría que acreditar que Rufa conocía que sus representados no eran integrantes del sindicato desde el inicio. Se puede ampliar la denuncia, pero por el momento vamos a iniciarla en contra de López y Godoy. Rufa fue la pata legal para todas las maniobras que hicieron Godoy y Miguel, el otro muchacho. ¿Qué es lo que utilizaron? No, que fue la pata legal para todas las... Claro, él fue el que avaló y presentó, obviamente sin un abogado uno no podría presentar una denuncia de estas características. En realidad puede presentar una denuncia, pero no se puede constituir como querellante. El mismo Rufa fue quien peleó fuertemente conmigo en una audiencia diciendo que tenía todos los elementos para acreditar que ambas personas eran afiliados cotizantes, y posteriormente en otra audiencia tuvo que traer unos recibos de sueldo donde demostraban que desde mayo del 2023, recuerden que la audiencia era el 28 de febrero del 2024, y junio del 2023 ellos no eran cotizantes. Es obvio que no debía conocer el estatuto y el estatuto decía que ellos no, o sea, los asociados que no cotizan no son asociados directamente del sindicato. ¿Se puede precisar cuáles son los bienes que están faltando al gremio y cuál es el monto de dinero que se movió a autoridades que no correspondían? Sí, hay un fuerte indicio, hay varias documentación, no solamente en la ciudad de Relevo Paso Este, en la ciudad de Rawson, sino que hay también elementos para acreditar la falta de una suma muy importante en la ciudad de Puerto Madryn. No puedo por el momento decir las personas que están denunciadas, pero la denuncia fue presentada en diciembre. He hablado con el fiscal jefe, el doctor Williams, respecto de esto, y él mismo prestó toda su colaboración para realizar la investigación profunda en este caso en relación al dinero que falta en ese caso. En la denuncia de Madryn entendemos, estamos hablando de los años 2020 a 2023, ¿sí? Fíjense los años. Es aproximadamente de 10 millones de pesos, 11 es todavía por determinar, pero estamos hablando de hace un año y medio el último pago. Como
como para que se den cuenta la importancia de si hoy tuviéramos que calcular cuánto dinero sería, ¿no? Y en relación a lo que es López y Godoy, a ellos sí los menciono porque ya ha habido una causa abierta, se cerró en favor de mis representados y ahora esta causa está abierta en contra de ellos. Es una suma que en su momento, en 2 días aproximadamente, ellos retiraron, sabiendo que no tenían autorización para hacerlo y sabiendo que eran integrantes del sindicato. Entendemos que pudieron haber engañado al banco o no, por eso el banco también puede llegar a ser investigado, pero todavía no lo puedo asegurar. Pero necesariamente en esos días ellos retiraron una suma aproximada de 8 millones de pesos, ¿sí? Sin saberse el destino de los mismos. Y además hay un faltante de aproximadamente 5 vehículos, si no recuerdo mal, del sindicato que todavía no han sido recuperados. Acá hay afiliados que están de distintos puntos de la provincia preguntando qué pasó con el dinero que se nos han descontado. Que sería lo que usted está diciendo, ¿no? La desaparición del dinero de los afiliados. Claro, eso, las denuncias son exactamente para averiguar dónde fue a parar ese dinero, tanto para la gente de Puerto Madryn como esta gente que en el caso de Godoy y López se retiraron ese dinero y no saben cuál es el destino. Para saber si están garantizadas las elecciones para este año y qué trabajo se va a hacer para reactivar de alguna manera al sindicato. Eso me corresponde a mí. Primero debemos ratificar específicamente eso. Nosotros hemos elaborado un comunicado que es una síntesis de lo que estamos hablando y lo ponemos por escrito para que no haya duda. Este mandato de Mariani como delegado normalizador tiene una duración que va a estar más o menos llegando a fin de mes. Nosotros decimos, como un compromiso público que asumimos delante de los afiliados, delante de los medios de prensa, que este periodo va a terminar con la elección de la nueva conducción que los propios afiliados a SOGEA hagan. Y en el mientras tanto, Mariani, pese a todas estas circunstancias, ha venido desarrollando una tarea bastante importante. Yo estuve por última vez aquí en Madrid hace poco más de 1 año y medio, entregándole a los delegados que habían sido electos por el gremio su credencial, para decir que ha habido actividad gremial, que ha habido actividad social, con la entrega de las cajas, con la entrega de las cosas que el gremio tiene previstas, aún en las condiciones económicas que creo que ha descrito perfectamente la doctora. Así que es una ratificación absoluta. Este año lo vamos a terminar con el SOGEA normalizado. Y después, si las autoridades del SOGEA, quiero decirlo, tal vez no debería decirlo, pero quiero decirlo en aras de que quede claro el compromiso. Nosotros somos una federación. En una federación, a diferencia de las uniones, la federación es la expresión de la voluntad de cada gremio. Cada gremio tiene la posibilidad de adherir a la federación o no. Lo hizo hace un montón de años el SOGEA. Nosotros hemos hecho lo posible para que subsista. Las autoridades que vengan luego, nosotros vamos a invitarlas a que sigan participando de la federación, pero van a tener incluso la posibilidad jurídica, y por eso digo que capaz que no debería decirlo, que si entienden que la federación no es una herramienta adecuada, pueden salir de la federación. Vamos a instarlos siempre a que se queden en la federación y a que fortalezcamos un organismo de segundo grado que de alguna forma pone un poco de contrapeso en el mundo del trabajo, en el mundo estatal, a 2 grandes gremios que son nacionales, que todo el mundo conoce, ATE y PC, y que hasta ahora han sido a lo largo de estos años prácticamente los que han definido, salvo en algunas provincias como la nuestra, como Córdoba, por ejemplo, los destinos de los trabajadores estatales. No sé si la hice muy compleja. Quiero ratificar expresamente que vamos a normalizar, antes de que termine 2025, el SOGEA.